Estamos de regreso a un punto y contrapunto. Esta será una semana clave para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El pasado 15 de septiembre, el presidente López Obrador envió la solicitud para que las y los ciudadanos votemos si queremos o no que se juzgue a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. La Suprema Corte recibió la propuesta y esta semana el Pleno discutirá si es o no constitucional. Según el proyecto de resolución del ministro Luis María Aguilar, el planteamiento hecho por el Ejecutivo es inconstitucional, pues no se puede someter a consulta si las autoridades deben o no aplicar la ley. Además, se violarían los derechos humanos y la presunción de inocencia a la que tienen derecho los expresidentes y también el derecho de las víctimas a un proceso justo. Otra discusión pendiente es la controversia presentada por la expresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas Hernández, sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública. La controversia fue impugnada por la Presidencia de la República al considerar que Laura Rojas no tenía facultades para promoverla. Según un artículo publicado por Alfredo Lecona, la ministra Yasmín Esquivel presentó un proyecto de resolución que da la razón al Ejecutivo y que propone que la propuesta sea desechada. A ver, Lecona, empezó justo contigo. Si quieres empezar con ese tema, el que escribiste, por cierto, podemos empezar por ahí y si quieres luego retomar también lo de la consulta a los expresidentes, aunque me imagino que quieres dedicar más bien el tiempo que te toca ahorita hablar justo para este otro tema. Sí, pues es que justo en el artículo lo que hago es ligar estos dos asuntos por la forma en la que se van a discutir esta semana. Me refiero a que uno tras del otro. Sí. El miércoles estaría votando en segunda sala este proyecto para desechar la controversia constitucional que presentó Laura Rojas en contra del acuerdo militarista de López Obrador, y el jueves sería la sesión del Pleno para desechar o no la consulta popular, la propuesta de consulta popular que hizo Andrés Manuel López Obrador. Y digo que van ligados porque lo que yo llamé en mi artículo una blitzkrieg, una guerra relámpago en contra de la Suprema Corte de Justicia, porque la consulta popular no es que las instituciones no tuvieran que estar preparadas para recibir solicitudes de consulta popular del presidente, de la sociedad civil o del Congreso, sino que se presentó de tal forma y con una cargada del obradorismo de tal forma que ya empiezan a desestimar el obradorismo, el proyecto del ministro Luis María Aguilar, preguntando quién lo puso. Eso dijo el presidente López Obrador. Sí. ¿Quién puso a ese señor prácticamente, no? Y pues la respuesta es Calderón. Viene ese asedio que advertimos que iba a ser resultado de una negativa de la Corte a la consulta popular, y es evidente que hay una presión social importante desde el presidente de la República mismo en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces la ministra Yasmín Esquivel, la ministra contratista, el viernes en la noche mete una modificación para los asuntos que se van a resolver el miércoles, donde incorpora el asunto del acuerdo militarista. Entonces el mensaje ahí, el mensaje preocupante es esto que le están diciendo a los ministros o esta presión que se está tratando de ejercer sobre la Corte. A ver, atrévanse a desechar o a tirar dos proyectos fundamentales de López Obrador en una semana. Es la espada de Damocles en la cabeza de los ministros por el eminente desechamiento de la consulta popular, y ahora estos asuntos son fundamentales, que el acuerdo militarista, ya lo hemos explicado aquí muchas veces, va en contra del plan de desmilitarización que aprobó el Congreso cuando aprobó la reforma de la Guardia Nacional, y pues los resultados pueden ser inesperados. Es muy lamentable que se esté dando esto así, con esta celeridad, con esta presión y con este asedio que hay del obradorismo a la Corte Suprema. Sí. Uno justo de los, bueno, yo veía a Eder haciendo, pues básicamente contradiciendo, riéndose un poco de lo que decías. Vamos a darle la voz a él justo para ver cuáles son sus contrapuntos. Pero uno de los temas que hay que ver, digamos, en todo esto, Eder, es precisamente la relación entre Ejecutivo y Legislativo. Por cierto, el sábado estaba convocado el ministro presidente Arturo Saldívar a este evento para informar sobre el tema Ayotzinapa. Él se excusó por el debido proceso, no estuvo en este evento, pero ya desde ahí digamos que era la antesala a lo que vamos a ver esta semana precisamente, en donde la Corte va a decidir sobre estos dos temas prioritarios que el presidente López Obrador quiere. ¿Cómo lo ves y coincides o no con los puntos de Lecona?
Me llama la atención que, por un lado, uno de los argumentos de Lecona es que se está descalificando al ministro que redactó el proyecto para desechar la consulta popular, al ministro Aguilar, y por otro lado, él termina descalificando a una ministra que también está participando en el debate sobre si es o no constitucional el acuerdo para utilizar a la Marina en los puertos. Él sí puede, él tiene el tabulador de quienes sí pueden o no pueden ser descalificados a título personal, por un lado. Por otro lado, a mí me parece muy interesante que hay un debate abierto sobre temas muy importantes para el país, y que eso de entrada ya es muy sano. Ojo, al inicio del programa decían que había una contradicción entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. No, hay una contradicción evidente entre el poder ejecutivo y un sector muy minoritario pero importante, y con una voz válida también dentro de la Cámara de Diputados, en donde está la expresidenta de la mesa directiva de la Cámara, que presentó con todo derecho un recurso de inconstitucionalidad que se tendrá que resolver. Me llama la atención, regreso al tema de la consulta, algunos de los puntos que señala el ministro Aguilar. Él dice que es innecesaria porque ya existen procedimientos legales, es constitucional enjuiciar a los expresidentes por los presuntos crímenes que se les imputan. Dice además que si es innecesaria, pues entonces se corre el riesgo de que si la población llegase a votar mayoritariamente por el no, pues que entonces eso significa una presión extra para el Poder Judicial para llevar a cabo estos procesos. A mí eso me parece generar especulaciones muy interesantes, muy peculiares, porque ¿quién en su sano juicio cree que la sociedad civil, la población mexicana, va a salir a participar en la consulta y va a votar en contra del juicio a expresidentes? Por otro lado, el que él la considere innecesaria no precisamente la hace inconstitucional. Y mi hipótesis, ya nada más para abonar, y ojo, yo no he descalificado a ninguno de los dos ministros como lo hizo Lecona. Mi hipótesis es que más bien aquí la intención y el temor es a desmovilizar a la población. Lo que tienen miedo es a que la población se movilice para participar en una consulta, para exigir que sí se lleven a cabo los juicios a los expresidentes. ¿Y por qué? Y rápido termino. ¿Por qué sí es necesario que haya una presión social para enjuiciar a los expresidentes, para que el Poder Judicial se sienta respaldado por la gente? Pues por lo que dije hace ratito, porque hasta hoy no sabemos qué pasó en la Guerra Sucia, no sabemos qué pasó el 2 de octubre, porque hasta hoy no se ha enjuiciado a ningún expresidente siendo perfectamente legal. Porque déjame escuchar a Lisa ya, porque ya llevas 3 minutos y son 2. Pero a ver, Lisa, desde hace rato quieres hacer contrapuntos y después también vamos a escuchar a Sofía y vi a Lecona levantando la mano para contestarte. Lisa, por favor. Un par de precisiones sobre el tema del acuerdo militarista, porque ahorita Eder lo confundió con el tema de puertos, y no es sobre el tema de puertos, es precisamente sobre la reglamentación del quinto transitorio de la reforma de Guardia Nacional, que si bien le daba al presidente la facultad para usar a la Fuerza Armada Permanente, o sea, marinos y soldados como policías, para pronto hasta el 2024, le pedía al Congreso de la Unión que fuera el propio Congreso de la Unión quien emitiera esa reglamentación, de acuerdo además a los criterios que le exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos a México desde el caso Alvarado. ¿Qué pasó? Que en mayo el presidente lo que hizo fue, pues de alguna manera, asumir las facultades del Congreso, mandar un acuerdo que suplía esa reglamentación y que además no cumple con los criterios de la Corte Interamericana, solo los enuncia en su título. Ahí, ¿qué pasó? Pues fue la presidenta de la mesa directiva, Laura Rojas, efectivamente, quien promueve una controversia constitucional, y lo que se va a discutir en la Corte esta semana es un recurso de inconformidad que presenta la presidencia de la República, por la cual argumentan que la presidenta de la mesa directiva no tiene facultades para presentar por sí misma la controversia constitucional, cosa que no es cierto. La ley orgánica del Congreso de la Unión es muy clara, sí separa las facultades de la mesa directiva de las facultades de la presidenta o el presidente de la mesa directiva, y además en el reglamento de la Cámara de Diputados también está expresa esa facultad. Pero eso no es lo más importante, digamos, la ley es muy clara en ese sentido. Lo importante es que la ministra está por resolver
un recurso de inconformidad de la Presidencia de la República, dándole la razón a la Presidencia de la República, saltándose no solo esa parte de la ley, sino el propio criterio de la Corte, que en casos en el 2004, en el 2013, en el 2014, y en el 2017, todo sobre materias diferentes, uno sobre aportaciones a los estados y municipios contra el estado de Oaxaca, otro sobre juegos y sorteos, otro sobre la Constitución de la Ciudad de México, etcétera. El Pleno de la Corte ha determinado que sí existe esa facultad de la presidenta o el presidente de la mesa directiva, y lo que pretende hacer la ministra es eliminar ese criterio mayoritario, que en 2004 fue unánime, por una resolución de la segunda sala, cosa que en realidad no se puede hacer. Entonces, aquí lo que está en juego no es solo reconocer la facultad de la presidenta de la mesa directiva del Congreso de la Unión, sino que estamos yendo en contra, es una resolución de una ministra de la Corte que va incluso en contra del criterio mayoritario establecido por la Corte. Y eso sí es muy importante, al margen de cuál es la materia de este tema, que es el fondo de la militarización. Bien. Sofía, ¿cómo lo ves tú? Evidentemente, en efecto, hay mucha gente que está muy pendiente, sobre todo abogados y constitucionalistas, pero ¿cómo lo ven ustedes desde sociedad civil este tema y este enfrentamiento que podría ocurrir esta semana entre el presidente y la Corte Suprema y Congreso? Bueno, en primer lugar diría que cuando hablamos del Poder Judicial, como en otros tantos temas, lejos de generalizar entre si tiene solamente aspectos negativos y es completamente corrupto o pensar que todo está bien con ellos, siempre hay puntos medios. Sí. El propio caso Ayotzinapa, por poner un ejemplo, nos ha mostrado aspectos negativos del Poder Judicial, como el caso del Mochombo que todos conocimos, así como aspectos positivos con la resolución que se dio de la sentencia de Tamaulipas, que fue inspiradora para la Comisión para la Verdad y la Justicia. Y creo que en estos dos temas en particular diría que respecto del juicio a expresidentes, creo que ya se ha abordado mucho en que lo que se le preguntó a la Corte no significa, y lo que propone el ministro Luis María Aguilar, no significa que no se pueda investigar a presidentes y que en eso queda todavía a salvo las facultades del Ejecutivo Federal y de la Fiscalía, sin duda, para iniciar una investigación, que es lo que esperaríamos desde una organización de derechos humanos, que los juicios se hagan de acuerdo a las pruebas que hagan, siguiendo el debido proceso, etcétera. Creo que es importante que se hable en términos políticos de la justicia, y en eso es importante que haya una reflexión social, pero sin duda el someter a una decisión popular si se ejerce una facultad o no que le corresponde a la Fiscalía, me parece que es completamente inconstitucional, y en eso creo que es muy claro el proyecto, y veamos cómo avanza, y que se siga manteniendo la exigencia de que sean las instituciones que les corresponden las que tengan que resolver esos conflictos. Ahora, respecto al acuerdo de las Fuerzas Armadas, creo que ya Lisa ha sido muy, muy clara y se ha referido mucho las preocupaciones que hay alrededor de este acuerdo, y yo, además de señalar esa preocupación de no entrar al fondo, añadiría otro, que es, hubiera sido muy deseable que la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpusiera una acción de inconstitucionalidad. No solamente es un tema de controversia y por lo tanto de competencias y de facultades, sino que también hay un riesgo específico a los derechos humanos, y hubiera sido deseable ver a una Comisión Nacional de Derechos Humanos que tuviera una postura sólida, que ejerciera una acción de inconstitucionalidad, y que entonces la Suprema Corte pudiera entrar a analizar estos temas y su impacto en los derechos humanos, que ya hemos hablado mucho de eso. Pero tenemos a Rosario Piedra ahí, entonces no pasó, ¿verdad? Exacto, pero solamente para cerrar añadiría que lo que sí va a analizar la Suprema Corte de Justicia son las leyes secundarias, y creo que va a ser relevante que cuando lo haga, aunque no analizará el acuerdo, sí lo tome dentro de un contexto en donde pues la preocupación de la militarización está ahí. Incluso la ley de uso de la fuerza con los hechos en Tamaulipas nos recuerda la importancia que lo analice a profundidad. Bien, se nos acabó el tiempo este bloque, pero tenía la mano levantada rapidísimo, Lecona, prácticamente 20 segundos porque ya se nos fue el tiempo. Sí, a ver, la distinción que yo hago entre un proyecto y otro, y por lo que me atrevo a decir que Yasmín Esquivel está siendo parcial hacia el gobierno, le está haciendo un favor, es por la naturaleza de los proyectos. El proyecto de Yasmín Esquivel, como ya se explicó, plantea no entrar al fondo, sino desechar la entrada. El mismo Eder acaba de decir que Laura Rojas presentó ese recurso con todo derecho. Ahí está la respuesta. El propio presidente dijo que iba a dejar que la Corte decidiera, que estaba bien que la Suprema Corte decidiera, y lo que están haciendo con esta chicanada, el consejero jurídico y la ministra Esquivel, es eliminar esa posibilidad. Y cuando Eder habla de, justo en el tema de consulta popular, de los crímenes del pasado, de los crímenes atroces, lo que nos damos cuenta es que no es nada más un ejercicio reflexivo, catártico y demás. Esto puede tener consecuencias muy severas. La pregunta puede contestarse con un no.
lo cual negaría el derecho de acceso a la justicia a todas estas víctimas. Tengo a Lisa con la mano levantada también, pero ya estamos 2 minutos arriba de este bloque. Hago la pausa, Lisa, regreso contigo para cerrar este tema. Nos vamos a comer 2 minutotes y un poco más del siguiente bloque, pero hacemos una pausa y regresamos. La semana pasada el INEGI dio a conocer cifras parciales de homicidios en México durante 2019 y prácticamente no hay variación respecto al 2018, aunque tampoco aumento. ¿Cómo podemos leer y entender estas cifras? ¿Qué opinan las y los panelistas? Regreso con Lisa Sánchez para este tema y para cerrar el de la Corte. No te vayas, esto es Punto y Contrapunto.